El mercado de fichajes sigue avanzando y en el día de hoy vengo con fichajes top número 4. Y bueno, como podréis estar viendo ya, pues bueno, nos hemos venido aquí a un set un poco diferente, donde quería tener una mesa donde tener el guión para poder hacer, bueno, de alguna manera los vídeos los quiero hacer como si fuera más en directo. Quiero que sea más bien una charla con vosotros, más que un vídeo hecho con muchísimos cortes en el que simplemente suelte la información. Aquí evidentemente, bueno, hoy estoy probando, como digo, tengo el guión aquí delante, así que varias veces me podréis ver mirando hacia abajo, más que nada para que la información que os pueda dar, que os pueda aportar, sea totalmente cierta. Y bueno, en comentarios me gustaría que me dejarais si os gusta más este estilo de vídeo en el que, bueno, más bien es una charla, o si os gustaban más los vídeos que venía haciendo de antes, sobre todo en el apartado de fichajes. Como decía, el mercado está ya a tope, la verdad que, bueno, la Eurocopa mañana, para vosotros hoy, se juega ya la final y ya se habrán acabado tanto Eurocopa como Copa América y ya nos metemos del todo en el mercado de fichajes hasta que puedan empezar las ligas allá a mediados de agosto. Así que sin más dilación, sin enredarme más en esta introducción, voy a empezar por uno de los fichajes que más me han gustado en la liga en lo que vamos de mercado. Y es el fichaje de Pape Gueye, que llega libre, procedente del Olympique de Marsella al Villarreal. Un Pape Gueye que ya conocemos en la liga, que ya estuvo en el Sevilla y que de hecho el Sevilla, bueno, estaba interesado en incorporarlo en propiedad. ¿Cuál fue el problema? Que cuando fueron a incorporarlo en propiedad, a Pape Gueye le llegó una sanción de 4 meses sin poder jugar. A esto se le sumó además una multa de 2,5 millones que tuvo que pagar el centrocampista senegalés. Y todo esto a raíz de que Pape Gueye había firmado un contrato con el Watford y una vez firmado ese contrato acabó fichando por el Olympique de Marsella, algo que al club inglés no gustó demasiado, acabó denunciando y la sanción acabó llegando al centrocampista, que ahora llega a un Villarreal de un Marcelino que necesitaba rejuvenecer ese centro del campo donde, bueno, pues encontrábamos jugadores ya veteranos como Parejo, Coquelin y un Capué que acaba de marcharse libre. Por lo que me parece sin duda, en cuanto a potencial y en cuanto a lo que puede abarcar en ese centro del campo del Villarreal, uno de los mejores fichajes. Otra de las perlas del fútbol italiano, hoy de hecho vamos a hablar de dos, que vuelve de alguna manera a Italia, es Nicolo Zaniolo, jugador que pertenece al Galatasaray y que llega a la DEA cedido. Nicolo Zaniolo es un jugador que, bueno, debutó muy joven en la Roma, una de las perlas, vamos a decir, del fútbol italiano, que por una lesión que le dejó fuera del fútbol una temporada entera, pues bueno, no volvió a ser el mismo. La temporada pasada estuvo cedido en el Aston Villa inglés, donde no tuvo muchísimo protagonismo y ahora llega a la DEA para reencontrarse de alguna manera con el fútbol. Otro fichaje que me gusta muchísimo en primera división es Abel Bretones, que llega del Oviedo al Club Atlético Osasuna. La verdad que es un jugador que esta temporada he tenido la suerte de poderle seguir bastante en el Oviedo. Es un jugador extremo izquierdo de formación que lo han recolocado en el lateral izquierdo, muy ofensivo. Sí tengo que decir que en el playoff de ascenso, pues bueno, no tuvimos la oportunidad de verle mucho porque fue suplente en prácticamente todos los partidos, pero ha jugado un total de 44 partidos con el Oviedo esta temporada y por fin, por 2,8 millones, da el salto a primera división, a un Osasuna donde creo que es un buen contexto para que un jugador tan joven pueda rendir. La Juventus de Turín, bueno, la verdad que ha sido uno de los equipos que más se ha movido en este mercado, porque vamos a hablar ahora de Michele Di Gregorio, pero luego veréis que vamos a hablar de varios fichajes más. Una de las sensaciones en la Serie A la temporada pasada en un Monza, que la verdad que fue también una de las sensaciones. La Juve necesitaba un recambio para Szczesny y la verdad que lo han encontrado en el Monza en un portero que a mí me parece de garantías. Han vuelto a utilizar esa fórmula de cesión con obligación de compra que ayuda un poco a ajustar ese fair play de cada temporada. Vamos ahora a hablar de la Premier League, porque si os fijáis hasta ahora no habíamos hablado nada de la Premier League y ya os he dicho en los anteriores vídeos que la Premier League había sido una de las mayores ligas como siempre que se había movido, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de Max Kilman, que deja a los Wolves para marcharse a un West Ham que va a estar entrenado por Julen Lopetegui. Julen fue el entrenador que hizo debutar al central inglés y aquí yo creo que lo más importante que hay que hablar es que se ha pagado muchísimo dinero por él, son 47,5 millones como podréis estar viendo en el grafismo, pero es un central que aparte de ser poderoso físicamente y aparte de ser muy sólido en defensa,
es muy bueno con balón, es un gran jugador con el balón en los pies y esto creo que explica de alguna manera el cambio de rumbo que quiere dar el West Ham pasando de David Moyes a Julen Lopetegui. Otro jugador que llega a la liga es Iker Losada, que deja al Racing Ferrol para marcharse al Betis. Aquí la verdad que bueno, de alguna manera no quería hacer esto, pero tengo que hablar del Celta porque el canterano del Celta parecía que podría llegar a Vigo, pero el Betis se adelantó. Pagó 1,8 millones por él y se lleva a un jugador que la temporada pasada en segunda división marcó 9 goles y dio 7 asistencias. El equipo que más se ha movido y que más ha gastado en este mercado es el Bayern de Múnich. Vamos a hablar ahora de uno de sus primeros fichajes, que es Michael Olise, que llega por 53 millones después de haber pasado varias temporadas en el Crystal Palace y que llega tras haber hecho su mejor temporada numéricamente, porque 10 goles y 6 asistencias en solo 19 partidos, bueno, creo que son muy buenos números que le han llevado a fichar por uno de los grandes del fútbol europeo. Es verdad que es un jugador que todavía no lo hemos visto en las élites, pero que sin duda tiene muchísimo potencial. Otro jugador que ha llegado, bueno, que en este caso ha reforzado a otro club de Alemania porque ya estaba en el país bávaro, es Waldemar Anton, que llega al Borussia Dortmund por 22,5 millones procedente del Stuttgart. El central que vimos que apareció contra España en esos cuartos de final de la Eurocopa, bueno, pues venía a hacer una gran temporada en un Stuttgart que consiguió clasificarse para Champions y que ahora refuerza a un Borussia Dortmund que había perdido a Mats Hummels, pero que creo que hace un muy buen fichaje. Y como os decía antes, en el vídeo de hoy traíamos dos perlas italianas, dos promesas italianas. Hemos hablado ya de Nicolo Zaniolo y ahora tenemos que hablar de Moise Kean. Moise Kean, que bueno, os voy a dar unos datos que creo que os van a interesar, los voy a leer porque creo que son interesantes. 27,5 millones pagó el Everton a la Juve. El Everton lo cedió al Paris Saint-Germain una temporada. La Juve lo recompró por 30 kilos. Y ahora la Fiorentina ha pagado 13 millones por un jugador que ha movido más de 70 millones a sus 24 años, siendo su mejor temporada la que hizo con el Paris Saint-Germain, marcando solamente 13 goles en Liga. Después nos iríamos a 6 goles en 2 temporadas con la Juve. La verdad que si miramos los números, pues bueno, creo que no son como para haber movido tantísimo dinero, pero sí que es verdad que es un jugador muy joven, que debutó siendo muy joven, que marcó siendo muy joven en la Juve y que al final muchas veces esta precocidad se paga. Creo que tiene cualidades, pero que nunca ha conseguido, bueno, demostrarlas consolidándose en un sitio. Así que a ver si vemos que en la Fiorentina lo puede hacer. Álvaro Tejero ha dejado el Eibar para marcharse al Español. Es un jugador que, bueno, ya lo dejé en Twitter, que bueno, podéis seguirme en Twitter, lo dejo siempre en la cajita de descripción. Luego siempre se me olvida comentar en los vídeos, pero en la cajita de descripción os dejo el enlace a Twitter y a Instagram por si me queréis seguir por ahí, incluso en TikTok, que la verdad que el otro día subí un TikTok que me ha funcionado bastante bien, así que también os podéis pasar por ahí. Y bueno, ya comentaba en Twitter que Álvaro Tejero es un jugador que llevo ya varias temporadas viendo en Ipurúa, que gracias, bueno, he podido ver a Eibar bastante esta temporada y Álvaro Tejero es un jugador que, bueno, siempre me ha dado la sensación de que segunda división se le quedaba un poco pequeño y que merecía dar ya el salto. Con el ascenso del Español y con la finalidad de contrato en el Eibar, bueno, pues esperemos que le respeten las lesiones y que podamos verle rendir como ha rendido en segunda en primera división. Os decía antes que la Juventus había sido uno de los equipos que más haya movido en este mercado. Y es que aparte de Michele Di Gregorio, que ya lo hemos comentado antes, ha firmado al pequeño de los Thuram, a Khéphren Thuram, que sigue los pasos de su padre Lilian, fichando por la Juve por 20,6 millones. Como ya decía, la Juve está siendo uno de los agitadores del mercado. Y en la Serie A también otro equipo que se está moviendo mucho y sorprendentemente en la parcela de llegadas es el Napoli. La verdad que pensábamos que el Napoli se iba a mover más en la parcela de salidas porque tanto Kvaratskhelia como Osimhen podían salir, pero la realidad es que Antonio Conte está remodelando toda su defensa, porque aparte de Buongiorno, que hoy no vamos a hablar de él, ha llegado Rafa Marín, que se salió la temporada pasada en el Alavés y que lo fichan por 12 millones. Aquí lo que más me gusta o más interesante me parece son las cláusulas que se han puesto, porque el Real Madrid tiene una opción de recompra de 25 y de 35 millones la temporada siguiente, pero si el Napoli paga 10 millones más a estos 12, esa cláusula de recompra sube a 50-70. Una negociación que creo que, bueno, es la primera vez que veo de esta forma. Otro jugador que lleva al Bayern de Múnich, porque evidentemente si es el equipo que más ha gastado, más allá de Michael Olise, tenía que hacer más fichajes, es Joao Palhinha.
Joao Palhinha, que llega por 51 millones de euros a sus 29 años. Recordemos la historia de Joao Palhinha, que en el mercado de invierno parecía estar cerrado, pero esa condición de que el mercado en Alemania se cierra a las 6 de la tarde impidió que el centrocampista portugués pudiera llegar al Bayern de Múnich. En este mercado de verano han estado más rápidos, han querido trabajar con tiempo y no dejar todo para última hora, y Joao Palhinha a día de hoy ya es jugador del Bayern de Múnich. Aquí en clave centro del campo del Bayern, bueno, pues no es el jugador que más me convence, porque creo que es un jugador que en un equipo que domina tanto con balón puede verse un poco justito por sus cualidades con balón. Eso sí, defensivamente y en el apartado de los tackles no iban a encontrar un mediocentro mejor. Un jugador que, bueno, antes de que se abriera el mercado en la Liga Española parecía que estaba cerrado, después se había caído y por fin se ha hecho oficial, es la llegada de Peque al Sevilla. Un Peque que, bueno, el canterano del Barça se ha consolidado en segunda división en el Racing de Santander en una temporada donde ha marcado 18 goles y ha sido sin duda uno de los mejores jugadores en segunda división. El Sevilla ha pagado la cláusula de 4 millones para llevárselo a Nervión. Eso sí, lo ha pagado a plazos, algo que el Sevilla necesitaba para poder inscribir a Peque. Un jugador que ha dejado Sevilla para marcharse por fin al Valencia en un culebrón que ya llevamos varias temporadas escuchando pero que no se terminaba de cerrar, es Rafa Mir. Un Rafa Mir que ya llevaba varias temporadas en Sevilla peleado con la afición, peleado con la directiva, peleado con los entrenadores, con muchas ganas de salir rumbo a Valencia, y por fin se ha cerrado esa salida al final en forma de cesión. Y quiero pararme en este fichaje para haceros una pregunta a vosotros, para que, como os decía antes, seáis partícipe de este vídeo. Me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios, en TikTok en comentarios, en Instagram en comentarios, me gustaría que dejarais si creéis que Rafa Mir llega para ser suplente de Hugo Duro, si pensáis que Rafa Mir puede ser el titular y Hugo Duro ser el suplente, o si pensáis que Baraja puede utilizar una doble punta, como ya hemos visto esta temporada, con Hugo Duro y Arenchu. Esto, como decía, me lo podéis dejar en comentarios. Y vamos a cerrar el vídeo de hoy con el fichaje más random de lo que va de mercado, por lo menos en mi opinión. Y es que una de las perlas de aquel Ajax, de Frenkie de Jong, de Tadic, que llegó a las semifinales de la Champions, que fue eliminado por el Tottenham, ha llegado al Girona, y estoy hablando de un Donny van de Beek, que bueno, en aquella temporada no, en la siguiente, el Manchester United pagó mucho dinero al Ajax para llevárselo en propiedad, y es un jugador que a sus 27 años, pues tengo la sensación de que todavía no tenemos muy claro si es un mediocentro, si es un media punta, si es un híbrido entre los dos. Y bueno, creo que el Girona viene para tener esa función un poco de Yangel, un jugador que parte un poco de la base del centro del campo, pero que llega muy bien. El Girona creo que ha hecho un buen negocio con él, porque bueno, el fichaje a priori es de 0,5 millones, aunque ya se ha adelantado que con variables muy fáciles se va a llegar a unos 5 millones, después habría unas variables más complicadas para llegar a unos 15, pero bueno, creo que por 5 millones traerte un jugador que hace no mucho el Manchester United pagó 30 por él, creo que es hacer bastante buen negocio. Y ahora, como siempre os digo, bueno, dejadme en comentarios qué opináis de todos estos fichajes, qué opináis un poco de este nuevo estilo de vídeo, si os gusta, si no os gusta, bueno, me lo podéis dejar en comentarios sin duda. Y lo que decía, ¿qué opináis de todos estos fichajes, de esos fichajes que me he dejado? Porque evidentemente son muchísimos y no damos abasto. Todo eso me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejáis un like. Si no os ha gustado, bueno, dejáis un like también, porque me ayuda bastante. Y bueno, suscribiros y activar la campanita, porque el verano aprieta fuerte y cada vez vamos a venir con más vídeos.